Amén. Quiero invitarle que leamos juntos el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice así: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vamos a dejar el texto aquí, la historia continúa, pero hoy día vamos a tomarlo hasta el versículo 28. Bueno, esta historia desde el versículo 25 al 28 está inserto de otra historia que nosotros leímos la semana pasada. En esta aventura misionera del apóstol Pablo, de este discípulo y líder del Señor Jesucristo en la región de Macedonia, en el norte de lo que es el país de Grecia hoy en día. Ellos llegaron allá por causa de una visión que Pablo tuvo, donde vio a un hombre que le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Nosotros estuvimos viendo de que Pablo tenía otros planes, pero Dios cambió sus planes radicalmente. Y nosotros sabemos a través de la Escritura que Pablo siempre intentó ser obediente a Dios y a la visión y a la dirección de Dios de su espíritu. Y es por eso que él llegó a Macedonia y llegó a una ciudad muy importante, la ciudad de Filipo, donde él pudo predicar el evangelio. Nosotros estuvimos viendo que encontró en un río, cerca de un río, a ciertas mujeres que estaban orando, buscando a Dios. Y él se acercó con sus compañeros y hablaron con estas mujeres acerca de Jesús, del evangelio. Y vimos que Dios, en su gracia y misericordia, abrió el corazón de una mujer en particular, llamada Lidia, que era, al parecer, era una negociante, era una empresaria que vendía género de púrpura. Y ella se convirtió. Y también su familia creyeron el evangelio. Y así nosotros pudimos ver a través de la Escritura cómo una iglesia nació en esta ciudad importante, la ciudad de Filipo. Pero la Escritura nos dice que no todo terminó ahí, sino que por medio de lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos, el apóstol Pablo era una bomba atómica, era una reacción atómica, un hombre incombustible. Él no podía quedarse quieto, siempre estaba buscando oportunidades para hablar de Jesús, yendo de lugar en lugar y buscando oportunidades que Dios le daba para predicar el evangelio. Vimos cómo él, cuando fue también, o estaba en esa zona predicando el evangelio, hubo una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y mientras Pablo y sus compañeros iban predicando por aquí y por allá el evangelio, esta muchacha, más bien dicho, el espíritu de adivinación que estaba en esta mujer, gritaba a viva voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de este encuentro espiritual, este encuentro de poderes entre el apóstol Pablo, sus colaboradores, y este espíritu inmundo de adivinación que estaba actuando a través de esta muchacha. Vimos cómo esto, después de ciertos días, agotó, molestó al apóstol Pablo, quien se dio vuelta y habló al espíritu inmundo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la Escritura nos dice que ese espíritu inmundo dejó libre a esta muchacha que era esclava y de quien estaban usando y abusando y ganando mucho dinero por causa de la adivinación. Pues bien, entre tanto de lo que hemos leído, esta muchacha quedó libre de este espíritu de adivinación, y por lo tanto la fuente de recursos, de ganancia para los amos de esta muchacha que era esclava se terminó. Y cuando eso se terminó, los dueños, los amos de esta muchacha que era esclava se molestaron mucho porque ellos dejaron de percibir dinero. Y cuando ellos vieron de que todo eso se detuvo por causa de este hombre, Saulo de Tarso o Pablo, es que estos hombres
provocaron un alboroto y fueron en contra del apóstol Pablo y sus colaboradores, a quienes tomaron Pablo y específicamente Silas también tomaron, y dice desde el versículo 22 en adelante, dice: la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, autoridades de esa zona, rasgando su ropa, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Eso es lo que ocurrió entre la liberación de esta muchacha esclava que estaba poseído por un espíritu de adivinación y lo que acabamos de leer en el versículo 25. A Pablo y su colaborador Silas también lo tomaron, y dice, estaban tan molestos por esta libertad que habían provocado en esta muchacha. Uno puede decir, oye, qué obra buena que hicieron por esta muchacha. Pero otros pensaban de una manera muy distinta. Hemos perdido una oportunidad o un negocio de percibir dinero por causa de lo que Pablo, este hombre, está predicando y por causa del nombre de Jesucristo. Muchos no ven el cristianismo como un buen negocio. Muchas personas ven el cristianismo como una amenaza. Cuando me ha tocado hablar con algunos hermanos, algunas personas que cuando llegan a la iglesia, al evangelio, y ellos me hablan, cuando yo comencé a ir a la iglesia y en mi casa supieron que yo comencé a ir a una iglesia evangélica, comenzaron a hacerme la guerra. De hecho, algunos me comentaban, y esta semana yo conversaba con algunos hermanos, cuando yo me bauticé, mis amigos, algunos de mis amigos dejaron de hablarme. Porque ya no iba con ellos a la fiesta, ya no iba con ellos a pasar la noche, a emborracharme, ya no iba con ellos y sentían que yo los abandoné porque no me emborrachaba con ellos. Ellos veían el cristianismo como algo muy peligroso y no gustan de él. Porque el poder del evangelio, el poder del cristianismo, el poder de Cristo es cambiar personas, cambiar circunstancias. Y hoy día quiero que nosotros veamos cómo Cristo puede cambiar las circunstancias a través de usted, en usted, a través de usted, a través de nosotros como iglesia. Hoy día quiero compartir un mensaje en el título: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal. En el versículo 25, ¿qué nos encontramos? Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. Yo cuando leía este versículo, y siempre lo leo, me hace recordar no precisamente a Pablo o a Silas, como dice aquí, orando y cantando himnos a la medianoche, ¿ya? Sino que me hace recordar a veces algunos vecinos que nosotros tenemos con Adriana, que generalmente a medianoche están teniendo fiesta, y más allá de la medianoche, a veces los escuchamos gritando y tal vez podríamos decir, uno no lo sabe, pero bien animado, a veces gritando cosas que uno dice, pero ¿cómo pueden gritar esas cosas? Escuchamos a veces vecinos gritando a viva voz fuerte en la noche, a medianoche y más, mientras todo el pasaje donde nosotros vivimos está durmiendo. O sea, hay un silencio y se escucha mucho más cómo cantan, el karaoke, lo que gritan y todo eso. Recuerdo que en una ocasión nos despertamos por estos gritos y al rato después también nos despertamos porque llegó la policía, llegó Carabineros, porque uno de nuestros vecinos estaba haciendo mucho escándalo. Y recuerdo que con Adriana nos despertamos y como buen chileno estábamos al lado de la ventana. ¿Qué está pasando aquí? Este escándalo que estaba. Y yo le aseguro, no éramos los únicos en ese pasaje. Cuando se escuchó la patrulla, y el tema es que comenzaron a discutir entre, al parecer era un sargento, un capitán o un cabo, y eso llamó mucho más la atención, era a viva voz. Cuando leo este versículo, no sé por qué, me hace pensar en eso. Al otro día o a los otros días, yo le decía a Diana, hoy día, después de todo eso, a los días, vamos a poner a las 12 de la noche a Redimido o a Marco Witt, pero a todo volumen,
a la medianoche a ver qué nos van a decir. Y yo le aseguro que el WhatsApp se va a llenar de esos vecinos que están metiendo bulla y cosas así. Pero cuando otros tienen fiesta, todos así calladitos, ¿cierto? Bueno, es su derecho. Pero la verdad es que uno dice, ya, pero ¿quién se va a poner a cantar a medianoche? ¿Cierto? A no ser que esté muy entretenida la fiesta o algo para celebrar, ¿cierto? Generalmente tú haces una fiesta o haces un asadito o invitas a alguien para celebrar algo, la amistad, tal vez un ascenso, algo bueno que pasó, y tú haces un asado, tú invitas a alguien. Tal vez porque estás feliz, ¿cierto? Estás feliz y quieres compartir esa felicidad, y tú haces un asadito y pones el karaoke o algo muy animado, ¿cierto? Nadie hace algo así porque está triste o deprimido. Estoy triste, estoy deprimido, voy a hacer un asado, voy a invitar a mis amigos, vamos a quedarnos hasta tarde en la noche. Generalmente uno cuando está deprimido, triste, ¿qué hace? Cierra el negocio temprano y se va a acostar hasta sin hablar con la esposa o el esposo. Cuando uno lo despiden del trabajo, uno no hace fiesta, ¿cierto? Bueno, tal vez algunos por ahí hacen fiesta, están contentos que lo hayan despedido, tal vez era un mal jefe, un mal lugar, y tal vez el finiquito era suculento. Pero generalmente cuando tenemos malos días, malas semanas, o malos momentos en la vida, o problemas, eso no es ocasión para nosotros de hacer fiesta. Eso no es ocasión para nosotros de estar alegres. Eso no es ocasión para nosotros de estar despiertos a la medianoche cantando himnos a Dios y orando. Pero fijémonos en Pablo, en el versículo 15, el 25. Si nosotros no hubiéramos leído el contexto, lo que está antes, cercano al versículo 25, no pudiéramos entender mucho mejor lo que está registrado en el versículo 25. Dice en el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Solamente porque se indica en este versículo los presos lo escuchaban, es que nosotros deducimos en este versículo 25 que al parecer Pablo y Silas estaban en una cárcel. Pero ¿qué pasa si sacamos la palabra presos? Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los escuchaban. ¿Qué pasa si sacamos esa palabra de ahí? Bueno, nunca hubiéramos pensado de que ellos estaban haciendo esto en una cárcel. Por eso el contexto es muy importante para entender un texto, el versículo 25, que nos mostró el texto. De que ellos estaban efectivamente en una cárcel, pero no tan solo en una cárcel. Dice que antes de meterlos en la cárcel, los azotaron con una vara. ¿Y cómo dice la Escritura? Que los azotaron y les dieron muchos azotes. No es que les pegaron una, mientras a veces cuando uno ve escenas de las cárceles que pasa el preso corriendo y como que a veces uno si corre se libra. Les dieron muchos azotes a ellos con vara. Y no tan solo los azotaron, sino que las autoridades dieron orden al carcelero, no tan solo mételos en la cárcel, mételo en lo último de la cárcel. Entonces dice, los echó en el calabozo interior. Y no tan solo los metió en el calabozo interior, el más oscuro, el más húmedo. Generalmente los calabozos en ese entonces estaban en una roca, en una cueva, algo muy similar a eso. El calabozo interior no tenía aire acondicionado, no tenía las instalaciones que hoy día vemos. No era nada parecido como tal vez estos videos, imágenes que nosotros vemos del presidente Bukele en Salvador con esas tremendas instalaciones, no sé si la han visto para los presos. No era nada de eso. Era una cueva que era muy húmeda generalmente, oscura, sin luz, no había electricidad. Solamente había oscuridad, había humedad. Y en esas cuevas, en esas cárceles o calabozos interiores no había desagüe, no había alcantarillado, no había nada de eso. Ni siquiera tenían, yo recuerdo cuando era pequeño, yo viví con mi abuela materna por muchos años en Cerro Navia, así que conozco el sector de Cerro Navia, por allá, el JJ Pérez. Y años atrás, cuando yo vivía ahí, mi abuela ellos no tenían alcantarillado, tenían un pozo que estaba fuera de la casa. Si tú querías ir en la noche, tenías que ir el frío y todo eso al pozo séptico.
Y me recuerdo que ella tenía un balde de metal en la habitación. Cuando yo llegué a vivir con ella, yo decía, ¿por qué ellos ponen un balde de metal, que era bien alto, un balde de metal en la habitación? Bueno, después de unos días me di cuenta, unas noches me di cuenta que ese era donde se hacía pipí, o del 2, como decimos nosotros, ¿ya? Y tú tenías que dormir con eso en la noche. Entonces, más valía que fuera del 1. No del 2. Bueno, antiguamente nosotros sabemos que era así la vida. Imagínense los tiempos del apóstol Pablo y en una cárcel donde no había baño ni nada de eso. Ellos tenían que estar ahí. Entonces, ¿qué nos muestra del contexto? Que el apóstol Pablo en el versículo 25, ellos tenían todo un escenario feliz para adorar a Dios. Ellos estaban en el lugar correcto que los motivó para adorar a Dios. Ellos estaban en una circunstancia que era perfecta, tremenda bendición para adorar a Dios. ¿Cierto? No es lo que nos muestra el contexto. La verdad, si nosotros fuéramos transportados en una máquina del tiempo para ver cómo eran esos calabozos, esas cárceles, ninguno de nosotros quisiera ni siquiera entrar a ese lugar por el olor fétido que había. Pero ¿qué nos muestra el versículo 25? Dice que en ese calabozo oscuro no tan solo estaban ahí, sino que le aseguraron los pies a unas cadenas que estaban a la muralla, al cepo. Y dice que en el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Este versículo 25, queridos hermanos, nos enseña una montaña de verdades en cuanto a nuestra relación como hijos de Dios, como cristianos, como servidores de Dios. Nos enseña una montaña de verdades. A veces nosotros adoramos a Dios con un corazón vivo, con alegría, muchas veces solamente cuando hemos tenido una muy buena semana. Yo quiero dar gracias al Señor porque me bendijo por esto otro, me ascendieron, tengo mi casa, etcétera, etcétera. Escuchamos muchas acciones de gracias. Pero estamos acostumbrados a tener esa actitud cuando las cosas no van bien. Es que no tengo razón para estar alegre, es que no tengo, pastor, ¿cómo usted me dice que esté feliz si mi semana estuvo muy mala? Yo no te digo nada, Dios nos está mostrando aquí que Pablo y Silas, quienes fueron azotados por hacer un bien, por predicar el evangelio, ni siquiera fue un delito. Ellos fueron golpeados, ellos fueron azotados con vara, fueron puestos en un calabozo profundo, les pusieron cadenas, la circunstancia de ese calabozo. ¿Y qué me dice la Escritura? Que ellos no perdieron ocasión para orar y alabar, cantar himnos a Dios. Y dice que los presos escuchaban. Tal vez los presos, no dice la Escritura, y esto es una hipótesis, una suposición, tal vez los presos estaban diciendo, ¿y estos que están aquí haciendo asado? Y estos que están aquí cantando alegres, oye, si no se dan cuenta que esto es una cárcel y un calabozo, ¿por qué tanta felicidad? ¿Por qué tanta oración? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es el Dios que estos adoran? Queridos hermanos, este versículo 25 creo que nos enseña mucho a todos nosotros. Y no a todos nosotros aquí, sino a todos los que somos la familia de Dios, hijos de Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? En la semana, cada día, en cada circunstancia. Y aún así, queridos hermanos, esto nos enseña acerca de cómo adoramos a Dios aún los días domingos cuando nos reunimos. Dice que ellos oraban. No estamos aquí, obviamente, a la medianoche, ¿cierto? Pero uno dice, vamos a tener vigilia. ¿A qué hora? A las 9. No, es muy tarde. Es muy tarde, ¿cierto? Mañana tengo que levantarme temprano. Es muy tarde. ¿O a qué hora la oración? A las 4:30. No, es muy temprano para levantarme a orar. ¿Cierto? Este cuerpo merece descanso, decimos nosotros, ¿cierto?
Pero este versículo 25 nos enseña mucho de lo que es en verdad una relación con el Dios verdadero. No importa el horario, no importa la circunstancia, a Dios tenemos que orar en todo momento. Y por eso la Escritura nos dice, oren sin parar, sin cesar, en todo momento y en toda oración. Bueno, ¿quién escribió eso? Guiado por el Espíritu Santo, adivinen quién lo escribió. El discípulo que estaba en esta cárcel, pasando frío, tal vez encadenado con esos olores, y él estaba orando. No como Jonás. Él no estaba ahí reclamando por el calor, no estaba reclamando por la gente mala, él no estaba reclamando porque Dios era misericordioso y bueno. Él no estaba reclamando, Señor, porque estoy aquí, ¿por qué me tienes aquí? Yo estaba predicando el Evangelio. Estaba trabajando para que tu reino avance y tú me trajiste, tú me haces que yo esté aquí, Señor. ¿Por qué? Y me hace recordar mucho eso, la actitud de Jonás, ¿cierto? Que buscaba evitar cumplir la voluntad de Dios. Porque él sabía que Dios era bueno y misericordioso. Él no quería ver que una ciudad pecadora como Nínive se pudiera arrepentir. Y él trató de ir en otra dirección. Y él trató de vivir no como un hombre de Dios, sino a su manera, en sus pensamientos, según su justicia. Dijo, ellos no merecen justicia, yo voy a tomar otro camino, no voy a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Voy a tomar otro camino. Nosotros sabemos todas las peripecias y también malos ratos que Jonás tuvo que pasar por no entender que Dios es Dios. Cantamos nosotros, Señor, te doy mi vida. Señor, toda la adoración para ti. Pero muchas veces no damos a Dios nuestra vida. Solamente le damos un grano de nuestra vida. Decimos, Señor, para ti la gloria, pero si no hay reconocimiento para mí, entonces me molesto, me enojo. Muchas veces nosotros cantamos, ¿y se han fijado en las letras que cantamos? Señor, me postro delante de ti. Pero la verdad, mientras cantamos eso, no estamos postrados delante de Él con una actitud de respeto, una actitud de adoración. No tengo mi corazón postrado delante de Él en humildad. A veces cantamos nosotros, Señor, levanto mis manos, pero no levantamos nuestra manos a Dios. Adoramos a Dios a nuestra manera. Y eso es algo que indica sobre nuestra relación con Él. Fijémonos cómo Pablo y Silas adoraban a Dios cuando las circunstancias no eran cómodas. Cuando ellos tenían molestia, y yo les digo, mientras oraban y cantaban, la espalda todavía ardía por los azotes. Pero ¿qué nos muestra el versículo 25? Una montaña de verdades acerca de cómo el pueblo de Dios, nosotros debemos comportarnos con Dios cuando las circunstancias son adversas. Lo primero que debe salir de nuestra boca cuando las cosas van mal es adoración. Lo primero que debe salir de nuestra boca cuando somos atacados es adoración a Dios. Lo primero que debe salir de nuestra boca cuando somos tratados injustamente es adoración a nuestro Dios. Lo primero que debe salir de nuestro corazón cuando las cosas van muy mal es oración y alabanza a nuestro Dios. Dice que cuando ellos a medianoche estaban así, orando y cantaban himnos a Dios, dice que los presos lo escuchaban. Y yo creo que Pablo y Silas eran muy astutos. Obviamente ellos no tenían, Pablo nosotros lo vemos una pizca de ingenuo o de tonto. Él sabía, mira, vamos a dar testimonio de Cristo aquí y aunque no les guste, nadie se va a ir de aquí. Y los presos tuvieron que escuchar, pero no tan solo los presos, porque el texto nos habla también de un encargado de la cárcel que tenía que estar ahí también. El contexto lo llama el carcelero, no indica el nombre, solamente nos habla del carcelero. Él tenía que estar aquí, era el encargado de la cárcel, por eso se le llama el carcelero. Él tenía que estar ahí, él tenía que ver que todo estuviera bien y tal vez a la medianoche para un carcelero todo normal, todos en el calabozo, encadenados, otra noche más en la cárcel. Pero dice el texto que
que mientras ellos oraban y adoraban a Dios cantando himnos, versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ocurrió algo. Aquí no dice el texto que vino un ángel, que Dios provocó un terremoto. No dice nada de eso directamente. Solamente dice que se produjo un gran terremoto, pero provocó que las celdas se abrieran. Provocó que las cadenas se soltaran. Y por eso mira lo que dice el versículo 27. Dice, al despertar el carcelero, porque claro, es una noche más, todos están sujetos, todos están en cadenas, de aquí nadie se sale. Dice, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado, porque él era el encargado. Es decir, las autoridades, los magistrados, si supieran que todos ellos se escaparon, no importando si era un terremoto o lo que fuera, por causa de que los presos se escaparon, iba a haber un responsable, que era el carcelero. Y el carcelero lo supo y lo sabía muy bien. Por eso él no pensó, a ver, ¿qué les voy a decir a mis jefes? Él no dijo eso, no dice el texto. Dice que lo primero, al pensar, se abrieron las puertas. Dijo, se arrancaron los presos. La Escritura dice que lo primero que él pensó y su acción fue sacar su espada y tal vez matarse, porque me van a matar igual. Mejor me mato yo a que tal vez me torturen y me maten a mí. Pero mire el versículo 28, dice, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, entonces él... carcelero pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Este texto y esta historia nos muestra dos tipos de personas. Y nos muestra también lo que Cristo provoca en una persona, cuando una persona conoce a Cristo. Sí, pastor, ya vimos lo que el nombre de Jesucristo provoca cuando en el nombre de Jesucristo esta mujer endemoniada o esta muchacha endemoniada fue liberada. Sabemos lo que Cristo provoca. Provoca libertad. Pero este texto también nos muestra algo muy importante. Lo que Cristo provoca en las personas. Veamos y hagamos una comparación. Aquí hay dos personas, básicamente un grupo, un par de personas, que también se menciona, bueno, tres con los presos, pero vamos a enfocarnos en Pablo, Silas y el carcelero. Cuando Pablo y Silas fueron torturados, azotados en su espalda, puestos en el calabozo más oscuro, encadenados, ¿cuál fue la actitud de ellos? Ellos oraban y adoraban cantando himnos a Dios, ¿cierto? Es decir, en sus problemas y dificultades, ellos tuvieron una actitud totalmente diferente a la que uno debe decir, oye, cuando estás en problemas, lo menos que debe estar contento. ¿Por qué estás así? Bueno, nos ayuda a entender que Pablo y Silas, y podemos verlo y comprobarlo en el libro de Hechos, ellos no vivían según las circunstancias que les rodeaban. Ellos vivían de acuerdo a Dios y su voluntad. Aún ellos sabían que estar en la cárcel, bueno, si Dios lo permitió, era voluntad de Él. Y Él tiene un propósito. Ellos no vivían por las circunstancias y su ánimo no iba así de acuerdo a las circunstancias. Ellos estaban ahí alabando a Dios. Pero fijémonos en el carcelero cuando se encontró en medio de tremendo problema. Se me arrancaron los presos. Me van a matar. Es lo más probable que él pensó. Pero veamos la actitud del carcelero cuando tuvo este problema. La Biblia no nos dice que él se puso a orar, a cantar himnos. Señor, te alabo porque se me arrancaron todos los presos. Señor, oro a tu santo nombre porque tú eres soberano. No nos indica nada de eso. Nos dice que cuando él tuvo tremendo problema, ¿qué hizo el carcelero? Sacó la espada y se iba a matar. Se iba a hacer daño. Muchas veces cuando estamos aún como hijos de Dios en problemas, somos un poquito, como decimos, no somos un poquitito nomás, a veces masoquistas, ¿cierto? Cuando estamos en problemas,
pensamos mucho, mucho más en esos problemas que en el Dios que tenemos. Y en nuestra mente, nuestro calabozo se hace más profundo y más profundo. Muchas veces, aún también como hijos de Dios, cuando tenemos dificultades, adversidades, o vemos que nuestro adversario, el enemigo, está firme atacándonos, nuestra actitud es de darnos por derrotado. Nuestra actitud es decir, bueno, aquí me entrego lo que venga. Y nuestra actitud se parece más a la actitud del carcelero que estuvo dispuesto a sacar una espada. Y yo no estoy diciendo que los cristianos, a veces cuando tenemos problemas, queremos puro matarnos. Pero a veces la actitud que tenemos no es la de Pablo y Silas, de orar y adorar a Dios. Porque nos cuesta entender cómo puedo cantar a Dios si tengo tantos problemas. No nos cabe en nuestra mente. A veces cuando tenemos problemas nos vemos a nosotros como víctimas. Y como en buen chileno decimos, nosotros somos los pobrecitos, ¿cierto? Pero Pablo nunca con Silas tuvieron esa actitud de verse como víctimas. Mira dónde Dios nos trajo. Nadie nos escribe una carta, un email. ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Timoteo? Estamos aquí solitos nosotros. Dice que ellos oraban y adoraban a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa actitud? Por causa del Dios que ellos conocían. Queridos hermanos, esta es una verdad. Nuestras actitudes demuestran el Dios que tenemos. Las actitudes que tenemos en todas las áreas de nuestra vida refleja, si usted es un hijo de Dios, el Dios que usted tiene y en quién usted está creyendo. Esta historia nos revela, este carcelero, este hombre, no tenía a Cristo en su vida, no tenía a Cristo en su corazón. Él no había entregado su vida a Cristo. ¿Cuál era la actitud que él tenía? De desesperanza. Pero ¿cuál era la actitud de aquellos que tenían a Cristo en su vida? De aquellos que se habían entregado a Cristo como Pablo y Silas. Ellos oraban, ellos alababan a Dios y no le importaba si era medianoche, ya pues Silas, déjame dormir, que mañana tengo que predicar. No, juntos, orando y alabando al Señor a la medianoche. A veces despertamos la madrugada con un deseo de orar. No sé si a usted le ha pasado, pero nos damos vuelta y tratamos de ponernos la almohada. Estoy desvelado. Y no aprovechamos ese momento, Señor. Tal vez el Señor nos está despertando porque Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar contigo. Y ese es el mejor momento porque hay silencio y tú puedes escucharlo bien a Él. Pero a veces nosotros tenemos una actitud que en verdad nos hace pensar, Pablo y Silas en verdad ellos eran muy especiales. Pero la Escritura nos muestra que ellos eran seres humanos, igual que usted, igual que yo. Dice la Biblia también del profeta Elías, quien oró, que era un hombre sujeto a pasiones también, como nosotros. Pero dice que él oró fervientemente a pesar de sus debilidades. Y no creamos que Pablo y Silas, ellos no sentían las heridas en su carne humana, sino que ellos en su corazón tenían algo más importante que les daba gozo, alegría y esperanza. Dios va a hacer algo. No sé cómo. Dios nos trajo aquí porque estos presos que están aquí, la única manera que ellos sepan de Jesucristo. Dios nos trajo aquí porque tal vez el encargado de esta cárcel, que nunca tiene que salir de aquí, él tiene que escuchar de Jesús. Y era la única manera de que el carcelero supiera de Jesús. Yo los voy a meter en la cárcel, pero ustedes tienen que dar testimonio ahí de mi nombre. Queridos hermanos, cuando esto ocurrió, ¿cuál fue el mensaje de Pablo a este carcelero? No te hagas ningún mal. Muchas veces nosotros, aunque pasamos momentos difíciles y de mal, nos hacemos mal en nuestra manera de pensar. Nos hacemos mal cuando dejamos que la frustración, cuando dejamos que a la amargura llene nuestros pensamientos y nuestro corazón, nos hacemos mal.
Cuando esos pensamientos de fracaso, de amargura, de rencor, de frustración, de por qué Dios me hace pasar esto, vengan a su mente, sigamos el método de Pablo y Silas. Oremos, alabemos al Señor. Uno puede decir, pero pastor, es que uno no puede ser hipócrita. Es que no se trata de ser hipócrita, se trata al contrario, todo lo contrario, de ser verdadero, honesto. Si somos hijos de Dios, adoremos a Dios en todo tiempo. Te adoraré. Queridos hermanos, Pablo, el mensaje que tenía para este hombre en la cárcel, no te hagas ningún mal, porque Dios no quiere hacerte mal. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados. Él quiere que tú, de carcelero, seas un hijo de Dios. Estamos aquí por providencia de Él, para que tú tengas esperanza. Nunca más pienses en sacar la espada para terminar con tu vida, porque en Cristo Jesús tú puedes tener esperanza y puedes tener vida y vida eterna. Era el mensaje de Pablo: no te hagas daño, ningún daño. Y este carcelero, al ver lo que ellos le transmitieron, hubo un cambio en él. Pero lo vamos a ver la próxima semana.